Gran Colombia Gold presenta en la hora de la verdad lo que es noticia. Bueno, fieles a nuestro estilo, vamos a hablar del tema que habíamos anunciado con el personaje que estamos presentando, sin perjuicio de que después le pidamos su venia para hablar de otro temita que ha surgido con una inmensa fuerza ante los ojos de los colombianos hoy. Señor exministro Oscar Iván Zuluaga, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días. Es un gusto estar a esta hora de la mañana con usted y con todos los oyentes. Muchas gracias, doctor Oscar Iván Zuluaga. Cuéntenos una cosa, es que no salimos de nuestro asombro. Cuando después de haberlo visto a usted batiéndose primero como senador de la República apoyando proyectos del presidente Uribe Vélez y después como ministro de Hacienda para desmontar la bomba pensional, vimos al doctor Rafael Pardo, ministro de Trabajo, diciendo que sí había que cambiar las pensiones, pero para incluir más gente en el régimen pensional, para abrir más las pensiones, para darle pensiones a muchos colombianos que no las tienen. Señor ministro, independientemente de que eso se ha hecho con buen o con mal corazón y seguramente con muy buen corazón, ¿tiene el país la posibilidad de ampliar el régimen pensional o está abocado a desmontar esa bomba que nos va a explotar en la cara? ¿Cuál es su opinión? Bueno, no se conoce cuál va a ser, si finalmente va a haber el texto de propuesta de reforma pensional. No sé si el ministro se refiere a algo que hicimos en el gobierno del presidente Uribe, si usted recuerda en el acto legislativo del año 2005, cuando dejamos la posibilidad de crear algo que se llamaba los beneficios económicos periódicos, y que en esencia lo que consistía era crear un sistema de ahorro público para que personas informales, que no van a poder llegar nunca a una pensión, un grupo de colombianos muy numeroso, cerca de 10 millones, pudiesen al menos construir un ahorro a lo largo de un periodo de tiempo importante para poder tener un ingreso de subsistencia cuando llegaran a la tercera edad. Eso fue lo que creamos en la reforma pensional del año 2005, lo dejamos afianzado en la reforma financiera del año 2009 y estaba pendiente por desarrollar su reglamentación. Si a eso se refiere el ministro Pardo, pues esa es una tarea que está pendiente por hacerse. Hay algunos recursos y es posible crear un sistema de ahorro que no equivale necesariamente a una pensión, sino a un ingreso de subsistencia que regularmente será inferior, en este caso seguramente a un salario mínimo. Esa sería mi interpretación sin conocer con precisión cuál es la referencia que está haciendo el ministro Pardo. Bueno, pero doctor Oscar Iván Zuluaga, el tema pensional es un tema muy acuciante y es un tema que no se queda quieto. Es un tema que crece todos los días porque todos los días crece el número de pensionados, se envejece la población y no hay una respuesta proporcional en las cotizaciones que los no pensionados están haciendo para un régimen que se va a quebrar al paso que vamos. No es impostergable la necesidad de seguir desmontando esa bomba pensional, ¿o estamos exagerando sus dimensiones? No, en el tema ya pensional, si nos vamos a referir a él, usted tiene razón. Miremos un poco las cifras que hay en el presupuesto general de la Nación. Para el año entrante, por ejemplo, se tiene previsto una asignación presupuestal para el pago de pensiones de 25.7 billones de pesos. Y eso crece. Por ejemplo, en el 2015 vamos a llegar a una cifra del orden de los 31 billones de pesos. Las pensiones son un rubro representativo cual más dentro del presupuesto. Casi que equivale a más plata que lo que se le gira a todos los municipios y departamentos de Colombia para poder hacer educación, salud y saneamiento básico. Y por eso el tema pensional es crítico para la estabilidad de las finanzas públicas. Y es muy importante que el gobierno defina qué tipo de reforma pensional le va a presentar a los colombianos. Porque ¿cuál es el panorama hoy? Ha aumentado la esperanza de vida. Los colombianos viven más. Eso significa que hay que pagar durante más tiempo pensiones. Y eso representa cada vez una partida mayor.
Por eso es imprescindible sentarse a mirar el tema pensional en la perspectiva de mediano y largo plazo para tener la certeza que ello no vaya a afectar la estabilidad de las finanzas públicas de la nación. Nosotros en el gobierno Uribe hicimos 2 reformas pensionales para tratar de buscar un equilibrio en materia de finanzas públicas. Sin embargo, la presión ha seguido avanzando, la esperanza de vida crece y es necesario pensar en cómo ajustar el tema pensional. Y lo otro que es muy importante, hay por lo menos 3 fallos pendientes en la Corte Constitucional, que de llegar a ser negativos significarían una situación muy crítica desde el punto de vista de finanzas públicas. Serían una presión adicional a las cifras que le estoy mencionando, y eso sí nos crearía un problema serísimo. Por lo tanto, sería lo más importante hoy que los fallos pendientes que tiene la Corte Constitucional fueran a favor de la nación, y uno esperaría que la Corte tuviera la conciencia sobre lo que representan esas decisiones, porque eso podría significar un problema serio, muy serio, en términos de finanzas públicas. Son los 2 puntos de vista que hay que tener en materia de las pensiones, doctor Londoño. Claro que sí, porque eso se llama la bomba pensional y eso explota. A Europa ya le explotó en la cara y usted ve cuáles son las consecuencias. Una población cada vez más longeva con una circunstancia en Colombia, no la olvidemos, y es que la pensión es transmisible al cónyuge, o al compañero o a la compañera permanente, y eso tiene unos alcances y unos significados que no son cuantificables, porque usted qué sabe, cuando está haciendo los cálculos, ¿con quién se va a casar el pensionado? Si se casa con una polla de 25 años, pues ahí tiene pensión para el resto, pues para un horizonte indefinido. Ahora, y hay un eso punto, me permite una interrupción clave de su pregunta. Claro. Hay un tema que hoy no se ha cuantificado para estos cálculos de las finanzas, y es la ley que se aprobó de pensión familiar recientemente por el Congreso de la República, donde permite sumar cotizaciones del hombre y de la mujer para acceder a una pensión. Eso no está incluido hoy en los cálculos actuariales y pensionales. Ese es un tema adicional que nos surge del reciente proyecto aprobado por el Congreso de la República, que se denomina pensión familiar y que va a costar unos cuantos billones de pesos adicionales. Desde luego. Y eso no lo cuantifican, como por ejemplo tampoco han cuantificado el costo que tenga la atención médica a los drogadictos que han sido declarados enfermos, o narcoadictos, o como se los llame, y que tendrán que ser atendidos dentro del sistema de salud, dentro del POS. ¿Cuánto vale eso? Nadie lo sabe. Aquí giramos y giramos y giramos. Doctor Zuluaga, hemos estado hablando con usted hace rato de lo que eufemísticamente se llama la desaceleración de la economía. La economía colombiana está mostrando síntomas de fatiga, síntomas de cansancio. Ya no podemos vivir del petróleo y de la minería. Ya la industria se vino a pique, ya la producción cafetera usted sabe cómo está siendo castigada con unos precios que no son productivos. Los bananeros están en una situación dramática en el Urabá, están que cierran las bananeras de Urabá. Los floricultores ya no resisten más. Esas eran situaciones que veníamos denunciando desde hace rato, pero hoy el diario El Tiempo presenta el ritmo de las utilidades de las grandes empresas del país y el cuadro es sencillamente dramático. Doctor Zuluaga, no tendremos que prepararnos para épocas muy difíciles, con austeridad, con juicio, con eficiencia. No tenemos que llamar todas las fuerzas de la nación ante un cuadro sombrío como este que estamos viendo en estos momentos. Sin duda, yo creo que en este momento tenemos que reflexionar mucho, sobre todo para sectores como la agricultura e industria. Nosotros tenemos que repensar claramente, porque ahí es donde está el empleo. Al país de nada le sirve tener un buen crecimiento solamente por un desempeño extraordinario del sector de petróleo, de minería, que es muy positivo para el país, si no logramos que el crecimiento económico tenga un alto componente en el tema agrícola y en el tema industrial, porque ahí es donde está el empleo, ahí es donde está el bienestar. Yo creo que Colombia tiene que enfocar un nuevo modelo de desarrollo, y tiene que pensar seriamente en lo que significa la agricultura y la industria.
y tiene que ser consciente de eso, porque si no el país va a entrar en el muy corto plazo en un problema muy serio, y eso le puede traer unos desequilibrios sociales enormes. La sostenibilidad de un país está en una vitalidad en los sectores industriales y agrícolas, y esa tiene que ser nuestra gran apuesta. La industria se está desacelerando de una manera importante, y la agricultura pues ha perdido toda su dinámica, en parte porque la agenda del gobierno ha sido solamente la ley de tierras. Cuando uno solo habla de un tema y no está mirando qué pasa con la producción. Yo acabo de llegar de una gira por Santander, doctor Londoño, la preocupación es dramática en sectores como el del cacao, el de la panela, ni hablar de los cafeteros que usted ya mencionó. Y es una constante, o sea, el país tiene que repensarse y sentir que necesita un sector agrícola y un sector industrial dinámico. Que esto es una agenda que el gobierno no tiene. El gobierno no tiene una agenda de política industrial, el gobierno no tiene una agenda de política agrícola. Y eso genera una inmensa preocupación, porque ese es el gran reto del país. El problema de la tasa de cambio es un desafío económico enorme, y lo que afecta es el desarrollo del sector industrial y del sector agrícola. Yo creo que es necesario recuperar esa discusión, eso es lo que hoy deberíamos estar pensando, y esa es la gran preocupación de una desaceleración de la economía como la que hemos venido observando en los últimos meses. Lo único que hay es el anuncio, siempre el anuncio, de un gasto público enorme, gigantesco. Ayer en Manizales el presidente anunció 2.600.000 millones de pesos. Bueno, 600.000 para la región y 2 billones para la carretera que nos saque de Villeta, Guaduas a Honda y a coger el río Magdalena. Esa es la autopista Medellín. Pero bueno, también lleva a Manizales. Pero todos los días son anuncios de gasto público. Señor exministro Oscar Iván Zuluaga, ¿hemos mirado de cerca la eficiencia como se están aplicando esos recursos? Las regalías todavía no llegan a las regiones y no se sabe cómo se van a invertir. Y la locomotora de la infraestructura tampoco arranca, lo dicen las cifras. Esa no es una gran preocupación nacional, más allá de los anuncios de billonadas que se hagan para solucionar el tema de desempleo y el tema de la recesión económica. Estamos ante una gran contradicción, usted lo ha dicho claramente. Casi que lo ha anunciado el ministro de Hacienda, tenemos plata para todo. Los presupuestos que se están manejando hoy son millonarios. El crecimiento, por ejemplo, de la inversión pública se anuncia para el presupuesto del año entrante 40 billones de pesos, sin incluir regalías. Regalías pueden representar otros 9 billones. Y la gran contradicción, este año no se ha girado un solo peso de regalías a los municipios y a los departamentos. Es una tristeza, la plata está en los bancos. ¿De qué sirve un presupuesto millonario si no hay capacidad de ejecución? En el primer trimestre de este año, el crecimiento de las obras públicas, es decir, la inversión del gobierno en infraestructura, fue negativa. Le restó al crecimiento de la economía. Este año, para que la economía crezca por lo menos a niveles del 4%, dependemos que haya eficiencia en la ejecución de la inversión. Y en eso el gobierno lo que ha mostrado es una gran capacidad de hacer anuncios, de asumir compromisos, de mostrar billones y una incapacidad total para ejecutar, y la plata está en los bancos. Eso no lo entiende un ciudadano, eso no lo entiende un alcalde, un gobernador. ¿De qué sirve hacer anuncios de unas enormes cantidades de recursos si no hay capacidad de ejecución? El talante de un gobierno se mide en la capacidad de ejecución, y este gobierno ha mostrado resultados muy pobres. Por lo tanto, de nada sirve esa riqueza, esas cifras aparentes de presupuestos millonarios que crean enormes expectativas y no hay capacidad. Hoy se habla, por ejemplo, en Bogotá, con el tema de la vivienda, la vivienda gratis. No hay tierra rápidamente para poder hacer las viviendas que anunció el gobierno. Por lo tanto, los anuncios son muy fáciles hacerlos, pero repito, el talante se conoce en la ejecución, y ahí los resultados son muy pobres. Señor exministro Oscar Iván Zuluaga, usted habló del tema de la agricultura y habló del tema de la industria. Hay por lo menos otro tema que nos preocupa inmensamente que usted acaba de mencionar, que es el tema de la construcción. La construcción había sido la niña bonita, la niña de mostrar. En la época en que era ministra de la Construcción, Beatriz Uribe, estábamos creciendo a unos niveles sorprendentes. Ayer en el Consejo de Bogotá,
el ministro Germán Vargas Lleras dijo que lo de Bogotá era un desastre. 47% o 49% menos en licencias de construcción. Señor ministro, usted sabe muy bien cuál es la conexión entre el sector de la construcción y el empleo. Usted nos quiere hablar de ese tema y si hay cifras consolidadas nacionalmente que nos digan qué está pasando con la industria de la construcción. Pues mire, doctor Londoño, una de las razones por las cuales se frenó la construcción es por el anuncio de las casas gratis. ¿Quién va a construir si la expectativa es que van a regalar casas? Y esa es una de las razones por las cuales, y los constructores dicen, aquí se cambió el panorama. ¿Para qué va un pobre en Colombia a ahorrar si la expectativa es que le van a regalar la casa? Eso hizo un enorme daño y eso ha tenido un impacto en el tema de nuevos proyectos de vivienda. Y lo segundo son las políticas del alcalde de Bogotá, con el tema de suministro de agua, de los servicios públicos, y la ley que establece la cuota de compensación en términos de construcción de viviendas para estratos 1 y 2, que cambia por completo el panorama y las reglas de juego en el tema del desarrollo de vivienda. Y por eso la contracción de la vivienda, por ejemplo, en Bogotá, es bien compleja y se siente en otras regiones del país. Entonces los anuncios gubernamentales, los anuncios del alcalde Petro han creado una inestabilidad tal que se está reflejando en unas cifras muy pobres, como usted lo menciona, en materia de construcción. Y ya vemos sectores estratégicos con unas caídas en producción, en ventas, asociados a la construcción. Los estudios económicos muestran que la construcción jalona cerca de 37 sectores de la economía. Hacer una casa implica jalonar muchísimas. Y es un sector entonces no solo intensivo en mano de obra en las ciudades, mano de obra no calificada, sino que tiene un encadenamiento en otros sectores que le ayuda mucho al crecimiento de la economía. No lo vamos a ver este año. La construcción no le está aportando en esa medida por cuenta en parte de las decisiones gubernamentales, una de ellas el anuncio y la ilusión de las viviendas gratuitas. Usted es un especialista, señor exministro, en el tema fiscal y en el tema de la contribución. El ministro de Hacienda siempre tiene que estar mirando cómo va a mejorar sus recaudos y cómo esos recaudos le pueden permitir desahogo a las finanzas públicas, estabilidad macroeconómica, porque si las finanzas públicas están descuadradas, tienen que presionar el mercado de capitales para conseguir esos recursos por vías de crédito. El alcalde Petro ha anunciado prácticamente duplicar la tasa del impuesto predial. A usted como especialista le pregunto, ¿a eso se puede someter a estratos 4, 5 y 6 en una ciudad, a que se duplique el impuesto predial que tienen que pagar, y eso qué efecto puede producir dentro de la estructura económica de una ciudad? Pues mire, yo creo que es muy difícil el tema de Bogotá porque es un caos. De cómo hablar uno de aumentar los impuestos si no tiene ni siquiera con quién administrarlos. Bogotá enfrenta un problema muy serio, y es que la ciudad hoy no tiene ni siquiera capacidad de gobierno. Los funcionarios han renunciado, no hay estabilidad. No estamos el alcalde Petro no estaba preparado ni siquiera para gobernar. Eso es un contrasentido, una ciudad que no es capaz ni de ejecutar lo que tiene y dando un debate de aumentar los impuestos. Ha habido un crecimiento importante de los recaudos, la ciudad tiene capacidad de endeudamiento, tiene un plan de desarrollo que ya le aprobaron, pero ni siquiera ha logrado estabilizar un equipo de trabajo. ¿Cómo se puede hablar ante los ciudadanos de aumentar los impuestos cuando ni siquiera se ha podido establecer un equipo de trabajo? Esa es una contradicción enorme, y ese es un proceso que para lograrlo implica que hay que construirle confianza a los ciudadanos, hay que darles razones de eficiencia, de administración, de trabajo, y eso no lo ha dado Bogotá. Bogotá hoy tiene una situación dramática y realmente todos estamos desorientados. ¿Para dónde va Bogotá? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es la propuesta del gobierno? ¿Con quién está gobernando? Y sobre esa base, ¿quién estaría dispuesto a decir que va a pagar más impuestos cuando no ve una respuesta clara en términos de la administración pública? Pues más no es más impuestos, es el doble de impuestos, ¿no? El doble es lo que están anunciando en aumento del impuesto predial. Así es. Doctor Oscar Iván Zuluaga, hace un tiempo hablamos con usted de la proyección de crecimiento del PIB en la economía colombiana, que esa es la cifra maestra que nos lleva a decir cuántos recaudos tributarios va a haber y cuántas ganancias van a tener las empresas, cuánta economía hay, es el dato del PIB. Usted hoy, en el mes de agosto, usted que es un estudioso permanente de la economía colombiana, ¿qué cree?
¿cuánto vamos a crecer? Pues mire, yo le digo, si el gobierno logra ejecutar bien, podríamos crecer el 4% este año. Si el gobierno no logra ejecutar, podríamos tener un resultado aún mucho más pobre. La situación no es fácil, el contexto externo es muy difícil y eso está afectando la economía, ya lo vimos. Las exportaciones en julio por primera vez cayeron frente a las del año pasado. Todos los indicadores se han desacelerado y muestran una tendencia menor y me parece que hay una enorme responsabilidad del gobierno hoy en ejecutar los recursos que tienen en los bancos, que está disponible. Esa plata tiene que volverse inversión para poderle ayudar a la economía. Eso es lo que yo estoy viendo hoy. Doctor Oscar Iván Zuluaga, ex ministro de Hacienda, como siempre ha sido muy gentil con la hora de la verdad y seguiremos paso a paso el ritmo de la economía porque eso depende el bienestar de las familias, el porvenir de los jóvenes, en últimas la manera como los colombianos puedan darse una vida segura, tranquila y optimista o una vida amargada, insegura y pesimista. Entonces seguiremos hablando con usted, apoyándonos en su generosidad proverbial. Muchísimas gracias, doctor Oscar Iván Zuluaga. A usted, doctor Londoño, un feliz día. Muchas gracias. Bueno, escucharon a Oscar Iván Zuluaga. Si el gobierno ejecuta, lograríamos crecer el 4%. ¿Y dónde está la ejecución de parte del gobierno? ¿Dónde está? Por lo pronto tenemos un ministro de Transporte que tiene unos problemitas bien delicados para manejar con respecto a las autoridades de control e inclusive ante la Fiscalía General de la Nación. Un Ministerio de Transporte que no despega, unas concesiones que se anuncian, inversiones gigantescas que no existen sino en la imaginación de los gobernantes. Ejecutar, que no se los olvide, el poder del gobierno es el poder ejecutivo. Esa rama se llama la rama ejecutiva del poder público. Por eso criticamos tanto a un gobierno que es tan brillante en todas las cosas, especialmente en los anuncios, en las danzas de los billones, y tan pobre en lo que le corresponde, que es en ejecutar. Oscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda y candidato a la presidencia de la República, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Cuando son las 8 de la mañana, 6 minutos.